Hola compañeros, buenos días. Mi nombre es John Alexander Pincha Orrales, soy estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana y en esta ocasión vengo a sustentarles y a mostrarles mi taller sobre fotosíntesis. Bueno, empezamos con el hecho de nombrar qué es la fotosíntesis. Resulta que la fotosíntesis es el proceso en el que se es el proceso en el que se lleva a cabo la transformación de la energía química en la energía lumínica, perdón, en energía química. Esta energía química se obtiene debido a unos procesos que se lleva a cabo en el cloroplasto como tal. Bueno, decimos que la importancia de la fotosíntesis radica en el hecho de que permite el desarrollo de la vida en la Tierra. Esto se menciona debido a que la fotosíntesis permite mantener un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono que encontramos en nuestra atmósfera, debido a que la planta consume el dióxido de carbono, el cual es el que nosotros exhalamos, y ella, al utilizar el dióxido de carbono en el proceso de la fotosíntesis, nos deja como uno de sus subproductos el oxígeno como tal, que es el que nosotros inhalamos. Gracias al proceso de la fotosíntesis, también los seres vivos obtenemos de las plantas nuestro alimento. Este organelo donde se lleva a cabo la fotosíntesis es llamado cloroplasto. Resulta que el cloroplasto tiene diferentes funciones en los vegetales, y debido a esto es que se encuentra disperso por todo el citoplasma de la célula vegetal. Podemos nombrar que el cloroplasto tiene en sí dos membranas en las cuales se encuentran los pigmentos fotosintéticos, como la clorofila A, la clorofila B, los carotenos, entre otros. Aparte de esto, al cloroplasto lo componen también el estroma, que es la parte líquida acuosa del cloroplasto. Tenemos las granas y los tilacoides. Resulta que los tilacoides son los que componen las granas como tal. Aparte de esto está el ADN del cloroplasto y los ribosomas, entre otros organelos que también componen el cloroplasto y cumplen funciones fundamentales en el proceso de la fotosíntesis y otros. En esta parte vamos a hablar un poco más sobre el espectro de luz electromagnético como tal, o el espectro electromagnético. Resulta que el espectro electromagnético como tal no es visible para toda la vista, para la vista humana, por así decirlo. Hay un espectro de luz que es el visible, el cual percibimos nosotros los seres vivos, y nosotros, el ojo humano lo logra percibir, entre el cual se encuentran 6 colores. Tenemos el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Este espectro de luz visible se encuentra entre los 400 y los 700 nanómetros, y este espectro de luz es el que las plantas también perciben como tal para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Este espectro de luz se encuentra entre los rayos ultravioletas y entre la luz infrarroja. En la fotosíntesis, todas las longitudes de onda no se utilizan de la misma manera como tal, debido a que en este proceso hay organismos o hay pigmentos que se encargan de captar cierto rango de luz visible, y otros lo reflejan. Este rango de luz visible, que se llama espectro de luz de absorción, este es captado ya sea por la clorofila A, la clorofila B, el caroteno, entre otros. Aquí podemos observar la estructura de lo que viene siendo la clorofila A, la clorofila B, el caroteno, la ficocianina, y también tenemos la ficoentrina. Resulta que la clorofila A y la clorofila B son los dos pigmentos como más esenciales en el proceso de la fotosíntesis. Los demás ya son nombrados como pigmentos antena, lo que permiten es de pronto aumentar el rango de absorción de la luz. Realiza la captación de la energía lumínica para poder luego ser transformada en energía química. Resulta que las reacciones ocurren ya dentro de la membrana como tal del tilacoide, y específicamente ya en los cloroplastos como tal, donde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Para poder explicarlo un poco mejor, tenemos este esquema
donde vamos a mencionar que la energía del sol pega directamente sobre la hoja, y en la hoja ya se va a encontrar la membrana como tal, y dentro de la membrana va a estar el cloroplasto, por así decirlo. Y ahí es donde ya entra a formar paso, que es el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Resulta que ambos fotosistemas van a recibir la energía lumínica, o van a recibir el fotón como tal, y van a comenzar a captar esa energía lumínica en forma de electrones, que luego van a ser llevadas al siguiente nivel. Bueno, en la gráfica anterior podíamos observar parte o el inicio del proceso de la fotosíntesis. Resulta que en el proceso de la fotosíntesis lo podemos observar en la gráfica que tenemos en pantalla en este momento, y podemos mencionar que cada fotosistema contiene una cantidad de pigmentos que es la que ayudan a captar los distintos fotones de energía. Resulta que el fotosistema 2 es el P680 y el fotosistema 1 es el P700. Bueno, vamos a explicar ya directamente que la fotosíntesis se lleva a cabo en dos ciclos como tal, dos ciclos o dos fases. Resulta que la primera fase es la fase lumínica y la otra fase es la fase oscura, o también llamada como ciclo de Calvin. Bueno, resulta que los fotones chocan directamente ya con el fotosistema 1 y con el fotosistema 2, causando una excitación en los electrones que tiene el fotosistema en los niveles de energía. Estos electrones se van a ir cediendo de manera tal hasta que el electrón que sale del fotosistema 2 va a llegar al fotosistema 1 a través de unos complejos que lo van a ayudar a transportar como tal, y ese electrón del fotosistema 2 al llegar al fotosistema 1 ya no tiene la energía suficiente para continuar el camino. Entonces el fotón que llegó al fotosistema 1, esto excitó otro electrón, y ese electrón es el que va a salir hacia la fedireduxina y va a llegar al NADP+, y va a conformar ya el NADP+. Entonces el fotosistema 2 quedó sin un electrón, y ese electrón que perdió ya el fotosistema 2 va a ser compuesto o va a ser devuelto por la molécula de agua como tal. En este proceso se lleva un proceso de fotohidrólisis, ya en el que se descompone la molécula de agua como tal y se va a obtener como subproducto oxígeno y hidrógeno como tal. Entonces la molécula de agua lo que va a hacer es reponer un electrón, el electrón que perdió el fotosistema 1 en el proceso de en el proceso de excitación como tal. Resulta que el oxígeno, el hidrógeno y el NADP+ van a ser transportados hasta la citofediroxina como tal, y es donde se va a llevar a cabo el proceso de la transformación de la NADP+. Esto se va a llevar ya a cabo la transformación hacia la ATP como tal, y se va a tener también hidrógeno de este proceso. En la gráfica anterior podíamos observar la fase lumínica, y en esta ocasión pues vamos a observar y vamos a hablar de la fase oscura o del ciclo de Calvin como tal. Resulta que de la fase lumínica nos quedan residuos, o nos queda el ATP, el oxígeno y hidrógeno. El ATP se va a utilizar en esta parte del ciclo de Calvin o de la fase oscura. Vamos a iniciar. Tenemos como inicio la incorporación del CO2 hacia el ciclo de Calvin como tal, y aparte de eso tenemos también la conformación de un 3-fosfoglicerato, y aparte de eso, para poder transformar ese fosfoglicerato se necesita energía, y la molécula de energía que se va a utilizar va a ser el ATP, el cual al ser inclusión al ciclo va a tener como residuo ADP. Entonces, aparte de esto, debido al proceso que se forma ahí, ya se va a tener un 1,3 bifosfato, y aparte de eso se va a volver a introducir el ADP+.
el ADPH, y el cual nos va a dejar como residuo ADP+. En este punto ya tenemos conformada la molécula de azúcar o gliceraldehído como tal, y tenemos también la hexosa fosfato o polisacárido como tal, que este es el residuo del ciclo de Calvin. Los elementos que quedan dentro del ciclo van a continuar ahí, que es la ribulosa 5-bifosfato, y se va a introducir otra vez una molécula de ATP para sacar luego ADP y así conformar la ribulosa 1.5 bifosfato, y va a continuar haciendo un ciclo como tal en toda esta parte. Bueno, resulta que en la fase lumínica de la fotosíntesis se encuentra directamente relacionada con la fase oscura. Las dos fases se encuentran ya directamente relacionadas, debido a que lo que se produce en la fase lumínica es utilizado en la fase oscura como tal, y los residuos de la fase oscura son los que se van a utilizar en la fase lumínica de cierta manera. Esa es más o menos esa es la relación que tienen las dos fases de la fotosíntesis como tal. Resulta que en el proceso de la fotosíntesis sabe muy rara vez ocurrir algo llamado fotorrespiración. Este proceso de la fotorrespiración es la incrustación, ya no es de hidrógeno como en la fase oscura, sino que ya va a ser la incrustación de oxígeno como tal. Es donde ya la planta va a comenzar a respirar como tal. Esto es rara vez que ocurre, pero por lo general sabe darse debido a que se presenta mayor cantidad de oxígeno en el medio ambiente que de dióxido de carbono, y resulta que la molécula que introduce el dióxido de carbono, que es la rubisco, tiene mayor acercamiento, tiene mayor atracción por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Entonces, debido a esto es que se produce el proceso de la fotorrespiración. Y la fotorrespiración es una pérdida realmente de la energía y de dióxido de carbono, ya que va a tomar oxígeno y como subproducto va a liberar dióxido de carbono, que es lo que realmente la planta necesita. Entonces por eso se dice que es un gasto de energía innecesario. Los tipos de planta que podemos encontrar nosotros es las plantas C3, C4 y las CAM. Hay varias diferencias entre ellas, entre cada una de los tipos de plantas. Resulta que entre las diferencias que podemos encontrar es la forma en que ellas fijan los carbonos en cada una de ellas. Otra diferencia que podemos encontrar es el hecho en el que cada una de ellas tiene su tasa fotosintética en un ambiente o una temperatura distinta. Resulta que las plantas C3 tienen su fotosíntesis entre los 20 y los 25 grados centígrados, las plantas C4 están entre los 25 grados centígrados, y las plantas CAM ya vienen siendo de pronto a temperaturas extremas que son superiores a los 30 grados centígrados. Resulta que la planta que tiene su tasa fotosintética de una manera, o que tiene una tasa fotosintética mayor o mejor, es las plantas C4. Las plantas CAM son las plantas que tienen una tasa fotosintética menor, debido a que diferencian su proceso en el día de la noche, y es en la noche donde llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis, y es donde captan el oxígeno, el dióxido de carbono como tal. Y podemos mencionar que en las plantas C3 es la única donde se puede, o donde se desarrolla la fotorrespiración como tal. Las otras plantas ya no son tan susceptibles a sufrir este tipo de alteraciones en su proceso de la fotosíntesis. Anteriormente nombrábamos que las plantas C4 eran de las más eficientes, dado que su tasa de fotosíntesis era mucho mayor que la C3 y la C4. También podemos mencionar que las tasas de fotosíntesis, la eficiencia de la tasa fotosintética se debe debido a la temperatura en las que se encuentran cada una de las plantas.
En este punto vamos a mirar y vamos a nombrar algunos de los factores que influyen en el proceso de la fotosíntesis como tal. Estos factores pueden afectar las plantas de manera adecuada o de manera inadecuada. O sea que los factores que pueden afectar entre los factores que pueden afectar la fotosíntesis encontramos la intensidad lumínica, debido a que las plantas C3, C4 no tienen la misma intensidad lumínica para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. El segundo factor que podemos encontrar es la temperatura. Este también se debe a que las plantas C3 y C4 no van a tener la misma temperatura para poder llevar a cabo el proceso. El otro factor que hemos tomado que influye sobre la fotosíntesis es la disponibilidad de agua y de CO2, dado que tanto el agua como el CO2 se hacen fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis como tal. En pantalla podemos observar el esquema de cómo se lleva a cabo la transformación o el transporte de los azúcares que se han procesado en la fotosíntesis. Como podemos observar que como los azúcares que se encuentran en la célula fuente son transportados hacia el torrente del floema. Ese es el primer paso que se lleva a cabo. Y en el segundo paso, el xilema va a comenzar va a ser una especie de bombeo en el que las partículas de los azúcares que se encuentran en la parte superior de la gráfica del floema van a comenzar a bajar para llegar hasta el xilema como tal. En el tercer paso, ya los azúcares que se encuentran en el floema van a ser transportados hacia las células sumidero, van a ser transportados hacia las células sumidero. Entonces, de esta forma es como se va a distribuir los azúcares y los productos obtenidos ya directamente de la fotosíntesis como tal, y así van a llegar a cada una de las partes de la planta